Domingo han abierto una gran expectativa tras el resultado obtenido en qué va a pasar, cómo van a apoyar tanto a Massa como a Milei, los diferentes partidos que intervinieron en las elecciones. Ya les mencioné más temprano que para el miércoles se anticipa en Buenos Aires una reunión de la Unión Cívica Radical para analizar la postura que va a sostener en el balotaje. Hay un gran debate interno en la Unión Cívica Radical, incluso sobre, tal vez la continuidad o no de Juntos por el Cambio. Hay quienes sostienen que en estas tensiones que hay Juntos por el Cambio podría desaparecer y otros dicen que no va a desaparecer, que por el contrario van a lograr convivir y van a ser una expresión política fuerte por la cantidad de gobernadores, de intendentes y de legisladores que van a reunir. Pero lo cierto es que los radicales están en un debate fuerte vinculado con su situación, sobre todo después del resultado electoral del domingo. Aquí en San Luis iba por la reelección para diputado nacional Alejandro Cacase, que ha sido un legislador muy destacado durante todo este tiempo en el Congreso Nacional. No consiguió la reelección. Tengo comunicación con Alejandro Cacase. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Gracias por Mario, atenderme. buenos días, muy bien, un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Bueno, ¿tienes efectuado ya algún análisis de lo que ha ocurrido en las elecciones en el ámbito nacional? Sí, sí, es básicamente lo que hemos hecho desde el domingo hasta acá. Por supuesto, a todos nos generó mucha sorpresa el repunte tan fuerte que hizo el gobierno de las PASO a la general. Primero marca que las encuestas están fallando siempre, ¿no? Algo que ya estamos viendo en todas las elecciones. Y primero, en la primera elección se descontaba nuestro triunfo, terminó ganando Milei. En esta se consideraba que iba a haber un fortalecimiento de Milei y terminó ganando el gobierno. Es decir, que hay un error muy claro en predecir lo que va a pasar en función de que o no todos manifiestan sus preferencias o no todos la quieren exponer frente a los encuestadores. Entonces, bueno, la verdadera decisión, por supuesto, es la elección. Hay que hacer por ahí un análisis en San Luis y a nivel del país. Cuando uno ve en San Luis, que refleja en verdad lo que pasa en casi todos lados, es decir, por ejemplo, la posición en tercer lugar de nuestra fuerza política, lo cual obviamente lo hemos sentido como una fuerte debacle. La nuestra es una fuerza política que comenzó el año creyendo que era la alternativa frente al gobierno y que con eso seguro iba a poder reemplazarlo. Siempre pensamos que estábamos por encima en votos y después ni siquiera lo logramos entre los dos candidatos y ahora finalmente quedamos fuera del balotaje y de la discusión por elegir el próximo presidente de la Nación. Eso obviamente que es un cimbronazo muy fuerte para Juntos por el Cambio y hasta dentro de eso para los partidos que lo integran. Sobre todo porque habíamos en el proceso de elecciones provinciales elegido muchísimos nuevos gobernadores ahora que quedan un poco desamparados frente a las opciones presidenciales que se van a reunir también ahora en los próximos días y buscar trazar una estrategia también para poder llevar adelante efectivamente sus gobiernos provinciales el 10 de diciembre. Están las reuniones de los partidos, como dijiste, de análisis, y esos ya han comenzado internamente. Yo creo que ciertamente tiene que haber tenido un impacto las medidas económicas. Hubo alivios impositivos a nivel nacional, con la quita de ganancias, con la quita de IVA, con los anuncios para los monotributistas, para los bonos para los informales, a nivel provincial también con el anuncio del piso salarial, el aumento de los planes sociales. Bueno, el gobierno ha crecido 10 puntos en prácticamente todo el país, pero a la vez genera desconcierto, por supuesto, que en un país que tiene una economía con 130% de inflación, con más de 40% de pobreza, una economía que está prácticamente en desintegración, sea el ministro de Economía quien gane la elección. Pero bueno, el electorado lo ha elegido porque también
se eligen por ahí los temperamentos de los candidatos, la forma en que se conducen en la campaña, lo que advierten respecto de los otros. Yo estoy notando que hay una altísima negatividad en la sociedad argentina. Por supuesto por la frustración, por el malestar que hay por la situación económica, pero fíjate que la mayoría, cuando escuchás a los electores, pocos hablan de una preferencia por un candidato, dicen, yo quiero este, más bien es en contra de los demás. Ujú. Sobre nuestra candidata hubo críticas y por eso advertían algunos no la votaban, sobre el gobierno por la corrupción y por la decadencia económica, sobre Milei eh, por la posición que tiene sobre los derechos y su posición sobre el sistema democrático o su carácter, su temperamento. ¿Y por qué te digo me preocupa esto? Porque creo que en una Argentina que no encuentra salida, que no tiene la capacidad institucional para resolver, para alcanzar acuerdos, nos puede llevar eso a una realidad muy trágica. Para empezar, la de una hiperinflación, porque si nosotros no lo... Argentina está muy mal en términos económicos y necesita encontrar un rumbo a partir de un plan de estabilización. Ahora, si nosotros no tenemos la capacidad para acordar eso institucionalmente, el resultado es la hiperinflación. Entonces tenemos hoy, ha salido un Congreso absolutamente dividido que solo puede legislar con acuerdos. Ujú. Nadie tiene voluntad de acuerdos, porque hay una cuestión casi de rechazo al otro. Por eso te digo, todos los análisis que escucho hoy de quienes dentro de nuestro partido, la verdad que yo no creo que podamos tener un pronunciamiento en favor de uno u otro candidato, porque ninguno representa el ideario progresista, socialdemócrata, democrático de la Unión Cívica Radical. Ahora, hay preferencias, por supuesto, individuales de los militantes, quienes nos han acompañado, pero en general esas preferencias se definen por oposición al otro. Yo lo Ajá. veía en la discusión en los grupos nuestros. Decían, no, pero de ninguna manera podés votar a estos que son unos corruptos y nos han llevado a la decadencia. ¿No? Y los otros diciendo, no, pero no podés votar a este que es un fascista y que nos odia. Ahora, con ese tipo de definiciones, la verdad que no llegamos a ningún lado como país, ¿no? Ahora, ¿crees que finalmente que debería hacer la Unión Cívica Radical? ¿Dejar en libertad de acción a su gente? Hacer... Sí, institucionalmente, como te digo, yo no creo que la Unión Cívica Radical pueda decir este candidato nos representa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ideario progresista en términos de derechos, en términos de igualdad de oportunidades. Tenemos un ideario democrático de respeto a las instituciones, de transparencia en la función pública, eh, y eso no lo comparten. Un candidato por algunos valores y el otro por otros, no lo Ujú. comparten. Pero sí, no, sí, obviamente, y además tampoco pueden los partidos creerse dueños de los votos. Es decir, por más que nosotros digamos hay que votar a tal, la verdad que cada ciudadano tiene sus preferencias y te digo, por las discusiones internas, noto claramente que hay eh, dentro de nuestras filas quienes hoy dicen, no, bueno, hay que ir con Milei o quienes dicen hay que ir con Massa. Pero como te digo, más que nada lo hacen por un antagonismo respecto del otro. Y eso sí lo veo problemático porque no le veo, como te digo, no le veo así salida a nuestro país si no lo hace a partir de la vía del acuerdo. Y ellos, los dos han tenido discursos con cierta prudencia, ¿no? Dijo, Milei cuando habló dice, estoy dispuesta a hacer tabula rasa, terminar con los enfrentamientos y las agresiones eh, para barajar y dar de nuevo y derrotar el kirchnerismo y producir un cambio. Se lo había medido, sabes que se lo habían escrito, eran las palabras correctas. Al día siguiente salió a decir que el resultado era porque los que traicionaron eran los radicales. Revela con eso un poco su personalidad. Me parece que eso muestra que si él busca tener a ese electorado radical o de Juntos por el Cambio, tiene que tener gestos concretos, genuinos, y que pasan también por el programa.
no hay dudas que tiene ideas económicas que ayudan al cambio de la decadencia en la que estamos. Vos sabés que yo coincido absolutamente con él en el tema de la dolarización y que lo he promovido como solución para el país en términos de la estabilización. Ahora, él genuinamente genera mucho miedo en términos de lo que propone con las armas, de lo que propone respecto a la educación y la salud pública, de cierta actitud fascista que hay, o de no reivindicación de la democracia y los derechos humanos dentro de sus filas. Entonces, hay que ver en estos 30 días que habla él respecto de eso para dar seguridades al sistema democrático de lo que va a ser o de lo que sería como presidente. A mí me ha pasado con él lo siguiente. Mira, estoy acostumbrado en la vida democrática que he vivido intensamente en la Argentina. Estoy acostumbrado a las soberbias, a los menosprecios también, etcétera, todas esas cuestiones que hemos visto con ánimo de cuando surge en los sectores que ganan las elecciones el ánimo triunfalista, ¿no? Pero la agresión permanente de Milei es lo que te hace, vos decís cómo este tipo estará en condiciones realmente de equilibrar Yo comparto con vos, porque esa agresión es de un grado superlativo y tiene algo más grave, creo, que es que habilita a sus seguidores y a parte de la sociedad a sentir que eso está bien y se puede hacer. Entonces, esto de discriminar a la gente por la edad y tratar mal a los adultos mayores, o tratar mal al que tiene diversidad por cualquier otra condición, o a los que tienen discapacidad, y habilita que esté como normado posible dentro del Estado hacer eso. Eso es una cosa terrible para una democracia. Entonces, creo que él es una de las cosas en las que debe claramente dar gestos o señales, si quiere que lo acompañe la mayoría del pueblo argentino, de que va a haber un respeto a los derechos humanos, a la democracia y al pluralismo que hay dentro de nuestra democracia, que es respetar al que piensa distinto, piensa de otra manera. Del otro lado, Massa, digamos, da un discurso prudente también, dice, ni habló de kirchnerismo, sino de peronismo. Si no hubiera invitado a Rossi al final del discurso, no te dabas cuenta que eso era el candidato del kirchnerismo. Claramente un político hábil, sabe cómo hablar, sabe cómo plantarse, al punto de que si la crisis económica que hay es terminal y él está en competencia, ya muestra que hay una habilidad como político en eso. Ahora, hace una propuesta de gobierno unidad nacional al que convoca, fue con amplitud, con prudencia, pero ¿cuál es el contenido de eso? Hoy suena como una consigna vacía, es decir, que el gobierno unidad nacional, que es una convocatoria para darles cargos a las otras fuerzas políticas, pero ¿cuál es el programa? Si lo que él ha venido haciendo como ministro de Economía es empobrecer más a la Argentina, profundizar la inflación y con un modelo económico que está absolutamente agotado y que nos lleva a la total decadencia como país. Entonces, los discursos estuvieron bien, los felicité a los dos, con ambos hablé, me agradecieron las palabras pero les transmití eso. Me parece que tienen que dar un mensaje en el que genuinamente convocan al electorado argentino a mostrar primero que va a haber un cambio, porque la Argentina como está no va más, no funciona más así. Urgentemente necesita estabilizar, urgentemente necesita volver a desarrollar su economía, sentar las bases y la plataforma para el crecimiento. Y obviamente que ese crecimiento tiene que ser con derechos, con igualdad de oportunidades, con respeto a todos, convivencia democrática. Y me parece que, claro, hay una buena parte del electorado, que son los que votaron por otras fuerzas políticas y los que no fueron a votar, que hoy no se sienten convencidos ni seducidos por ninguna de esas propuestas. Ahora, no creo que no tenemos que salir a destruir a ninguno. Eso sería destruir la Argentina también. Entonces no hay que destruir a ninguno. Pero sí hay que darles la oportunidad de que ellos convoquen y busquen sumar, porque en definitiva necesitamos tener una salida y va a tener que ser con alguno de ellos, porque es la opción que ha marcado el pueblo argentino. A nosotros nos hubiera encantado que sea nosotros, no lo fue, y hay que aceptarlo, ese es el resultado,
y entonces las opciones son ellos, Sí. y con alguno de ellos tenemos que poder salir adelante. Alejandro, ¿en qué posición encontraremos a Alejandro Cacase a partir del 10 de diciembre? Digo, teniendo en cuenta el posicionamiento nacional que tenías dentro de Juntos por el Cambio también a partir de tu cargo, o de tu banca en realidad, ahí en la Cámara de Diputados. Bueno, me lo han preguntado mucho los propios diputados del FED a nivel nacional. Yo estoy para colaborar, digamos. Acá vamos a comenzar en la provincia una gestión que creo que va a ser una gestión difícil por cómo recibimos la provincia, por la transición que hay que generar. Bueno, nuestro partido va a estar colaborando ahí a full eh, en esa gestión. Y yo sí he encontrado como un lugar nacionalmente en la discusión de la política económica, de lo que necesita hacer la Argentina para el futuro, y estoy también para eso, digamos, para seguir aportando dentro de nuestro frente y en la discusión política, que no pasa solo por un cargo, sino pasa por esto que estamos haciendo, digamos, por intervenir en los medios de comunicación, generar reuniones con los vecinos, buscar y generando una propuesta, un mensaje. Realmente estoy para colaborar en los acuerdos, en el que no se trata de tener, digamos, un cargo determinado, sino de buscarle una salida al país. Yo, todo este tiempo que he estado en el Congreso y con la cantidad de proyectos que he presentado y en los que he intervenido, veo con mucha tristeza cómo nos cuesta acordar. Y por ahí la palabra acuerdo está hasta mal vista o claramente no tuvo preponderancia dentro de la elección, más bien lo que termina teniendo preponderancia es la confrontación, la agresión, pero no es la forma de salir adelante. Como digo, va a haber un Congreso que nadie tiene una mayoría, y hay que tomar decisiones, y en lo económico, si le seguimos errando, vamos al precipicio. Entonces, bueno, lo que pueda con mi palabra, mi intervención, mi idea, mi colaboración, ahí está, para con todos. O sea, Alejandro, perdón, que te pensás más a nivel nacional que, por ejemplo, como ministro del gobierno de Poggi. Sí, pienso más a nivel nacional, pero vamos a integrar como partido el gabinete de Claudio Poggi en los lugares que él designe, que él estime, y tenemos muchos perfiles buenos del partido. No necesito ser yo para que el partido esté representado. Creo que hay muchos buenos cuadros que tenemos dentro de la Unión Cívica Radical que pueden perfectamente formar parte del gobierno, ayudar, y por supuesto yo voy a estar siempre aconsejando, dando opinión, colaborando, que como digo no necesita ser de un cargo, sino desde la disposición y el trabajo para que las cosas salgan bien. Muchas gracias por atendernos, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Marco. Buen día. Gracias. Alejandro Cacase, diputado nacional de Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Radio